Buenas tardes. Gracias, presidente. Saludo con mucho aprecio a mis compañeros, diputadas y diputados de esta legislatura. De igual manera a la gente que nos visita el día de hoy y a los que nos siguen por los medios digitales. Las y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 6 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 51 fracción segunda, 57 y 61 fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 28 fracción primera y 38 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México y 68 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, por mi conducto, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura iniciativa que reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, cuya motivación tiene el sustento en la siguiente exposición de motivos. Una de las funciones públicas más delicadas a cargo del Estado es sin duda alguna la impartición de justicia. Por tanto, es de trascendental importancia que exista precisión y claridad en las disposiciones que rijan su actuar, para que el desempeño de las tareas del funcionario judicial sea con amplia madurez de criterio, con una profunda intuición de justicia, ser íntegros en su reputación, actuando con profesionalismo, responsabilidad y con manifiesta vocación de servicio. La actuación de los funcionarios que imparten justicia debe conducirse en términos del Código de Ética del Poder Judicial, para responder a los postulados y aspiraciones de administrar justicia de manera pronta, completa e imparcial, observando siempre los principios de excelencia, independencia, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México y demás ordenamientos jurídicos que de ellos se deriven. De acuerdo el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, el presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por mayoría de votos en forma abierta o secreta por los magistrados que integren el pleno del propio tribunal, en la primera sesión que se celebre durante el mes de enero del año que corresponda y durará en su cargo 5 años. Al concluir deberá reintegrarse a la función jurisdiccional que le corresponda. Lo anterior significa que el titular del Tribunal Superior de Justicia para el Estado de México puede ser electo, si bien en forma abierta, en lo que todos los demás magistrados escuchen la forma y términos del voto emitido por cada uno de sus compañeros, o bien secreta, en la que cada uno de los integrantes del pleno del tribunal depositan su voto en una urna correspondiente. Para determinar la procedencia de la reforma al artículo antes transcrito, es necesario, por un lado, analizar todo lo relativo al voto y, por otro, mencionar lo concerniente al derecho comparado, en el que encontramos que la mayoría de los poderes judiciales en nuestro país, incluyendo a nuestro máximo tribunal federal, han establecido el voto secreto como única forma para elegir a sus respectivos titulares. Lo anterior obliga al Poder Judicial del Estado de México a estar a la vanguardia de aquellos otros poderes judiciales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 41, establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los del Estado y a la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores. Además,
que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las bases siguientes. Primero, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanos, así hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas o legisladores federales y locales. Es importante destacar que si bien, en esencia, lo antes expuesto es aplicable a las contiendas electorales para elegir candidatos de elección popular, lo cierto es que el término secreto en la votación para presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México debe ser aplicable en razón de que el voto secreto es un elemento esencial de integridad, porque brinda a los votantes la independencia de elegir según su voluntad. Si el voto se hace en público o puede ser identificado al momento del escrutinio, se considera coercitivo, en razón de que el elector se sentirá intimidado y podría cambiar el sentido de su voto. El secreto en el voto hace que la intimidación y la coacción sean menos eficaces. En términos generales, el secreto del voto solo es eficaz si se respeta, para lo cual es necesario diseñar e instrumentar mecanismos para asegurar que las reglas de privacidad se observen durante la votación y que éste no se ponga en riesgo. En ese sentido, de continuarse con esta lógica de que el voto para elegir al presidente del Tribunal Superior de Justicia sea abierto, seguirán repitiéndose casos de marginación como acontece en la actualidad, en la que los magistrados que en su momento aspiraron al cargo mencionado o aquellos que manifestaron su apoyo a los mismos han recibido un trato discriminatorio en el actuar administrativo al interior de este poder jurisdiccional. En el marco de esta cuarta transformación y apegados a los principios de transparencia y con la firme convicción de un combate a la corrupción, desde esta honorable legislatura, el voto para elegir al titular del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México deberá ser secreto, lo que permitiría un trato igualitario para todos los magistrados integrantes del Pleno, por parte del magistrado que resulte ser el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Alineados a la designación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como al titular del Poder Judicial de 18 entidades federativas en sus respectivos ordenamientos legales vigentes aplicables. Justificamos la necesidad de reformar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México a efecto de que la votación para la designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado sea mediante voto secreto. Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa de reforma para que, si se considera procedente, se apruebe en sus términos de la forma siguiente. Proyecto de decreto, artículo único. Se reforma el artículo 40 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México para quedar como sigue. Artículo 40. El presidente del Tribunal Superior de Justicia será electo por mayoría de votos en forma secreta por los magistrados que integren el Poder Judicial en la primera sesión que se celebre durante el mes de enero del año que corresponda y durará en su cargo 5 años. Al concluir deberá reintegrarse a la función jurisdiccional que le corresponda. Artículos transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial
Gaceta de Gobierno. Segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Gaceta de Gobierno. Lo tendrá entendido el gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla. Dado en el Palacio Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 28 días del mes de noviembre del año 2019. Es cuanto. Muchas gracias.